la religión, los prejuicios raciales, el grupo generacional, las etnias, las fuentes de trabajo, las desigualdades de oportunidades y posibilidades, y las condiciones socioeconómicas, entre otras. Los microsociales están relacionados con el ambiente familiar, los que dependen fundamentalmente de la educación sexista, el aprendizaje de patrones de resolutividad ante los conflictos, los estilos educativos, el tipo de comunicación, el establecimiento de las relaciones y la expresión de la afectividad, entre otros. A nivel de comunidad, de centros de enseñanza y centros de trabajo, estos factores se vinculan a normas de comportamientos diferentes según sexo u otras desigualdades, otras distribuciones inequitativas, la discapacidad, los desvinculados sociales, adictos u otros. Y por último, los factores individuales, que se pueden dividir en biológicos, como la edad, la raza y el sexo; socioculturales, como la escolaridad y el género, que atribuye a las mujeres y niñas determinadas posiciones, atributos, condiciones en posición de inferioridad, de desempeño de roles, acceso y control de los recursos; y los personológicos, dados en aquellas dimensiones relacionadas con el comportamiento, como es la autovaloración, valía personal, necesidades, motivos, toma de decisiones, cualidades volitivas, controlabilidad y los modos de afrontamiento a los conflictos. De acuerdo a los factores de riesgo y los tipos de violencia, existen grupos más vulnerables, como son personas con conducta suicida y las que se autolesionan o automutilan, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, adultos recluidos en centros penitenciarios u otras instituciones, personas que constituyen objetivos de agresión de organizaciones terroristas, las que viven en países o regiones donde se desarrollan conflictos armados, y personas con limitado acceso a servicios esenciales, víctimas de división económica y exclusión social. Entre las medidas de promoción y prevención que en sentido general se deben realizar para disminuir la violencia están: implantar políticas que reduzcan las desigualdades, aumenten el bienestar de la población y ofrezcan oportunidades para todos los miembros de la sociedad sin exclusión. Desarrollar estrategias que permitan a las personas alcanzar logros que las liberen de frustraciones, sentimientos de vergüenza y humillación, que son génesis de conductas violentas. Realizar acciones que permitan percibir la gravedad de la violencia como problema de salud, comprendiendo sus causas. Aplicar métodos que permitan estudiarla y completar el conocimiento de su etiología, grupos de riesgo, y así facilitar el diseño y ejecución de acciones de prevención. Crear servicios para la atención de personas en situación de riesgo o víctimas de la violencia familiar, que incluyan orientación jurídica, psicológica y social, con énfasis en la detección temprana de signos o síntomas físicos o comportamientos sugestivos de conductas violentas en el seno de la familia. Desarrollar estrategias centradas en la modificación del ambiente comunitario, como por ejemplo mejorar la iluminación de las calles, la realización de actividades sanas para el disfrute de tiempo libre, como deportes, teatro, arte, música, entre otras. Y por último,
la formación de recursos humanos competentes y comprometidos con la identificación y solución de la violencia como problema de salud. Entre ellos se incluyen los cuerpos de seguridad y profesionales de la salud y la educación. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. Primera, lea el artículo Tabaquismo que aparece en la bibliografía del CD de la asignatura y durante la práctica docente, A. Identifique los fumadores y clasifíquelos según sus causas. B. Reconozca los efectos adversos a la salud que padecen los mismos como consecuencias de la adicción al tabaco. C. Confeccione un informe con los resultados del trabajo para su discusión grupal. Para la recolección de la información, utilice la entrevista y la observación. Como segunda tarea, lea el artículo Consumo de alcohol que aparece en la bibliografía del CD de la asignatura y durante la práctica docente, A. Identifique adolescentes y adultos de las familias atendidas con riesgo de conducta alcohólica mediante la aplicación del cuestionario de criterios diagnóstico de alcoholismo. B. Proponga medidas de promoción de salud, prevención y rehabilitación en cada caso. C. Redacte un informe con los resultados, el que será debatido en el aula multipropósito. A manera de conclusión, podemos decir que el tabaquismo es considerado en la actualidad un factor de riesgo de gran magnitud que se asocia a elevada mortalidad, morbilidad y consumo de recursos sanitarios. El alcoholismo es la más significativa toxicomanía de nuestros días y uno de los problemas de salud más importantes a nivel mundial. Las drogodependencias constituyen un fenómeno social de dimensiones considerables, alrededor del cual se mueven grandes intereses económicos y ocasionan consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. La violencia se ha convertido en un complejo y profundo problema de salud a nivel mundial, dado por la magnitud del daño, invalidez y muerte que provoca. Las intervenciones para la prevención de las adicciones y la violencia son prioritarias para la salud pública por el impacto humano, social, sanitario y económico que ellas producen. En la actividad orientadora de hoy, estudiaron las adicciones y la violencia, su descripción, magnitud, clasificación, factores y grupos de riesgo, así como las medidas de promoción, prevención y recuperación. Con el estudio de los temas relacionados con otros daños a la salud, concluyen los contenidos de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 4.